Mateo capítulo 16. Dios me permitió estar allí en Nogales dando clases en el seminario de teología, y uno de los temas de teología que me permitió Dios compartir con los hermanos fue Cristología. Estudiamos a la persona de Cristo. ¿Qué dice la Biblia respecto a Cristo? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a Cristo? Y el material que se estudia en el seminario empieza con una pregunta, y es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Quién es Jesús para ti? No quién es para el mundo, quién es para el cristiano. ¿Quién es Jesús para ti? En tu vida, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y yo creo que probablemente tendríamos unas 75, 80 respuestas distintas de quién es Jesús. Algunas se parecerían mucho y algunas variarían muchísimo, porque depende qué tan cercano hemos estado de Cristo, es lo que vamos a responder. Es lo que podríamos responder. Jesús hizo exactamente la misma pregunta a sus discípulos. Mateo 16, 13. Jesús aleja a sus discípulos de Israel, los lleva a una región gentil, Cesarea de los Filipos, al norte de Galilea, y les pregunta a sus discípulos, verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice el mundo respecto a mí? ¿Quién soy yo para ellos? ¿Quién soy yo para ellos? Ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y fíjense que era Israel. ¿Qué decir Israel? Bueno, puede ser varias personas. Puede ser alguno de estos. Juan, Elías, Jeremías, un profeta. Y el Señor se voltea y hace una pregunta personal a los judíos. Ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? En otras palabras, ¿quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ustedes? Les dice Jesús. ¿Qué dicen de mí ustedes? Y bueno, como siempre, Pedro es el primero que habla. Y les dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios viviente. Una declaración tremenda para el contexto de Pedro y los apóstoles. Y yo te hago la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Padre, queremos, Señor, meditar en tu palabra. Queremos aprender, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a tu Hijo Jesús. Enséñanos quién es Él. ¿Y por qué, Señor, nuestra fe está puesta y descansa solamente en Él? Enséñanos, Padre, que no hay más, Señor, en quien confiar que en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Dios del universo, aquel que dio su vida por nosotros en una cruz, el autor de la vida que murió para darnos vida a nosotros. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra, a confiar en tu Hijo fielmente, a descansar, Señor, en esa fe puesta en Él. Te lo pido, te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué empecé así? Bueno, precisamente porque hubo un problema después de que Jesús limpia el templo. Acompáñame a Juan capítulo 2, el pasaje que hemos estado estudiando. Estamos viendo 3 muestras del carácter de Cristo que debe llevarte a adorarlo a Él, a Cristo. Hablamos de su celo por Dios, hablamos de su compromiso por su misión, por su mensaje, y ahora su conocimiento del hombre.
Solamente vamos a ver 3 versículos, 23, 24 y 25. Los anteriores ya los vimos. Vimos a Jesús limpiando el templo, mostrando que Él tenía un profundo celo por el lugar de adoración que Dios había puesto en Israel, que los sacerdotes habían convertido en un tianguis, en un mercado, y los echa afuera. Y después vimos hace 15 días que Jesús habló de su misión. Su misión al venir al mundo era morir, dar su vida y resucitar. Por eso los discípulos, cuando resucitan, se acordaron que había dicho esto, dice el versículo número 22. Versículo 23, y observa que cambia Juan otra vez, y dice en el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús está alrededor de la fiesta de la Pascua. Probablemente es el mismo día, ha pasado tal vez todo el día haciendo señales. Él sigue en Jerusalén, sigue cerca del templo, y dice, estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y dice el versículo que hizo otras señales allí con ellos, otras señales. Estos milagros, probablemente sanidades, no sabemos, no nos dice Juan qué tipo de señales hizo Jesús, pero estas señales hizo que despertara cierta fe en algunos de ellos. ¿Sí ven cómo dice? Y muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Esto no nos debe de confundir, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado, porque el mismo Juan y el mismo Jesús no se fiaba de ellos. Verso 24, Jesús no se fiaba de ellos. No confiaba en esa fe naciente en el corazón de estas personas. ¿Por qué no confiaba en ellos? Bueno, porque esta fe, esta creencia que ellos están mostrando, no es una fe salvadora. No es una fe salvadora. Creyeron en Él porque Él hacía ¿qué? Señales. Señales. La gente creyó que era un gran sanador, que era un milagrero, que era alguien que era asombroso, y simplemente creyeron en eso, pero no creyeron en Él como salvador de sus pecados. No creyeron en eso. No creyeron de corazón. Tal vez lo único que conoció o creyó en Cristo fue su entendimiento. Lo vieron y dijeron, este es un sanador. Pero de ahí, ese conocimiento no pasó a su vida. No pasó a su corazón, diríamos nosotros. No penetró en su alma y la transformó. Fue un conocimiento superficial. Netamente superficial. Y esto aquí debe de venir a nuestra mente la parábola de la semilla, o la parábola de la buena tierra, como le quieran llamar, o la parábola del sembrador, como la quieran llamar. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó entre pedregales y creció, pero no dio fruto, parte cayó entre espinos y creció, pero los espinos la ahogaron y no dio fruto, y parte de la buena tierra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio ¿qué? Fruto, y dio fruto. El único corazón que se salva es el corazón que da frutos. Y probablemente estos corazones no eran una buena tierra, eran corazones de piedra, probablemente. Creo que es más semejante a la piedra que al espino, al grado de que no hubo raíz, no hubo profundidad en la raíz de esas plantas, y en algún punto, ¿qué pasó? Se seca sin dar fruto. Cuando yo era niño, yo creía que todos eran cristianos y el que daba fruto era el mejor de todos los cristianos, y entonces yo creía que a veces así pasaba en el cristiano, ¿no? O en las personas. A veces parece que estás sembrado entre piedras, a veces parece que estás sembrado entre espinos, y a veces darás fruto. No. Ese es un entendimiento malo mío. No, solo hay un creyente el que da un buen fruto.
Entonces parece que estas personas que escucharon a Jesús, que vieron señales, no dieron fruto. No dieron fruto. No, a pesar de las señales, no creyeron. Es como lo que le pasó a Nicodemo. Vean ahí, capítulo 3, adelantito. Capítulo 3, verso número 2. Veremos la próxima semana este pasaje. Vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales vio Nicodemo? Las mismas que vieron los del verso 23. Supo que venía de Dios, supo que era un maestro, le llama Rabí, le reconoce como maestro, pero el corazón de Nicodemo era de piedra en ese momento. No creyó en Cristo. Vio señales, creyó que era un maestro, creyó que venía de parte de Dios, pero hasta ahí. Confiar en Él como Salvador no pasó a ese grado Nicodemo. Se quedó en un punto superficial, como pasa con estos del verso 23. Lo vieron, lo escucharon, pero no hubo ningún cambio en ellos. No hubo ningún cambio. Ahora, recuerda que estos milagros solamente son para demostrar la dureza del corazón del pueblo de Israel, para mostrar su incredulidad. Porque Jesús vino, hizo milagros, y después ¿qué? Lo crucificaron. Años después lo crucificaron. Muchos probablemente vieron señales, y muchos después gritaron: crucifícale. Muchos. Los milagros que fueron obrados en Jerusalén causaron asombro. La gente comenzó a confiar en Jesús como alguien venido de Dios, como un profeta, y ya. Y puede ser que muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, piensen: Jesús es buena persona, Jesús resuelve mis necesidades, Jesús resuelve mis problemas, Jesús me ayuda cuando estoy en necesidad, es una buena persona y yo confío en Él, pero Señor y Salvador como que todavía no. Cuando estoy en angustia, Él me echa cuando me estoy ahogando, Él me echa una llanta y me saca del problema, pero confiar en Él como Salvador, no, todavía no. Puede ser que haya alguno así, puede ser esto, pero Jesús vio más. Ellos vieron señales, y Jesús vio mucho más. Él vio que no todos confiaban en Él, no creían en Él. Vieron señales, pero no creían en Él. Él conocía su corazón. Él es Dios. Vean que dice Jeremías, capítulo 17. Busca Jeremías, capítulo 17. Tal vez nosotros, si nos hubieran dicho es que todos estos creyeron en Él, hubiéramos dicho: wow, ¿cuántos cristianos se formaron de inmediato? No. Jesús no se fiaba, Jesús no confiaba, esa es la palabra. Jesús no confiaba. Jeremías capítulo 17, voy a leer el 5 y luego voy a leer el 10, 9 y 10. El 5 dice Jehová, el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. En el hombre. Jesús no confiaba en ellos, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Lo dice el verso número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¡Wow! Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así es tu corazón. Así es mi corazón. Engañoso y perverso. Y pregunta el profeta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Vean el verso 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón? Su Creador, Dios. Él no solamente conoce el músculo y cómo funciona,
¿Y para qué sirve en el cuerpo del hombre? Él conoce la profundidad del hombre, lo que hay hasta lo más íntimo del hombre. A Dios no hay nada que se le pase o que se le esconda. Ese sentimiento que tú tienes, ese sentimiento tal vez de odio, de rencor, de amargura por alguien, Dios lo conoce. A Dios no se lo puedes esconder. Se lo puedes esconder a la persona que más confianza le tengas en la tierra. Pero a Dios no. A Dios no. Dios conoce los rincones más profundos de tu corazón. Dios conoce los pensamientos más tristes y más negros que hay en tu vida. Dios los conoce. La pregunta sería, ¿qué tan avergonzado te sientes por eso? ¿O te da igual? Que Dios conozca mi corazón. Es peor el de mi hermano de enfrente, ¿no? Pero el mío es mejor. Él conoce el corazón. Dios conoce el corazón. A Dios no le podemos esconder ni el más mínimo detalle de nuestra vida, hermanos. Ni aquello que solo tú sabes, que nadie más sabe, a que nadie se lo has dicho, y que nunca lo has confesado a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Eso Dios lo sabe. Eso que tú no has confesado, Dios lo sabe. Y lo prueba. Y lo examina. Hasta el día de hoy hay muchos que profesan que conocen a Jesús, creen ciertas cosas de Jesús. El problema es que el Jesús que conocen no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús que ellos crearon a su modo. Yo quiero un Jesús que no me recrimine nada, que acepte todos mis pecados, que nunca me vaya a reclamar ni uno solo de ellos, porque Él sabe que soy débil, soy humano. Dice el comentarista que en todas las iglesias hay hipócritas. Podemos escondernos de todos, pero del Señor de la iglesia no podemos escondernos. Él conoce perfectamente cada detalle de nuestra vida. Verso 24, regresamos a Juan 2, 24. Pero Jesús mismo, Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No confiaba en ellos. No creía en ellos. El mismo verbo que tenemos en el verso 23. Ellos creyeron, Él no creía en ellos. No confiaba en ellos. No se entregaba y aceptaba la fe superficial de estas personas y decía, vente, yo con esa fe es suficiente. No se fiaba de ellos. Porque era muy probable que ellos pensaban que Él era un milagrero más, un profeta más, pero no era el Rey, no era el Mesías enviado de Dios. Ellos esperaban un Mesías, un libertador de los romanos, un gran guerrero, un poderoso guerrero. Y cuando llegó entró en Jerusalén montado en un pollino, dijeron, no queremos ese Rey, no queremos ese Mesías, no lo queremos. Conocía a todos, dice el final del versículo. Esta es una formación, esta es una afirmación de su omnisciencia. Este está diciendo que Él es ¿quién? Dios. Jesús es Dios, porque Él conoce a todos. Conoce los más mínimos detalles de una persona, por muy sencillos que sean, y aunque no sean pecaminosos, Él los conoce. Él conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, absolutamente todo. Él conoce a todos los que lo vieron, todos los que creyeron de forma superficial. No había ninguno con quien establecer una relación íntima de amor. Su fe era superficial, completamente
solamente superficial. Y cuando viene la persecución, y cuando viene la prueba, y cuando vienen las burlas, simplemente que se apartan. Se apartan, no pueden permanecer, son incapaces de permanecer. ¿Te acuerdas cómo lo dice el mismo Juan en su primera carta? Primera de Juan, capítulo 2, ¿quieres acompañarme? Primera de Juan, capítulo 2. No puedo leer todo lo que yo quisiera en Primera de Juan, espero que tú lo puedas hacer después con calma. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer varios versículos, me va siguiendo por favor. Verso número 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso número 14, os he escrito a vosotros padres que habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Verso 17, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Permanecer. Esta es la palabra más importante en Primera de Juan. La más importante, aquel que cree en el Hijo, que permanece en el Hijo. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo, a pesar de que todos estén en tu contra, tú que permaneces. Esa fe es la fe verdadera, la fe que permanece. No es la fe titubeante de los del verso 23, es la fe que permanece. Esta es la fe que Cristo quiere ver en tu vida. Esta es la fe que Cristo quiere que tú tengas en tu corazón y que la muestres. La pregunta es, ¿Jesús encontrará esta fe en ti? O cuando se burlan tus amigos, no, yo no soy cristiano, ¿cómo crees? Y empiezas a hablar como ellos, o te empiezas a comportar como ellos. O si tu jefe te critica y te dice, ya tu hermanito, ¿qué haces? ¿Cómo defiendes la fe? ¿Cómo defiendes tu fe? O eres cristiano de la secreta. Tan secreto que ni siquiera tú sabes si realmente eres cristiano. Todos, él conocía a todos, conocía la fe de todos ellos. No había uno solo que se escapara de su conocimiento, ni uno solo. Jesús sabía que una emoción temporal, como los del verso 23, una fe basada en señales no era suficiente. Y muchas personas tienen esa fe, vuelvo a repetir. Dios me ayudó, Dios me sanó, Dios me dio esto, Dios me sacó de este problema, Jesús estuvo conmigo, y se pasa el momento y ya no hay fe. Hasta que vuelve una crisis y otra vez ahí vienen a Cristo. Perdóname, Señor, ayúdame, me estoy cuando él no quiso ser rey. Allí en Juan capítulo 6. Veremos esto en algún momento. En los primeros versículos, Juan menciona la señal de la alimentación de los 5,000 varones judíos. Juan capítulo 6. Comen, se sacian, sobran de 5 panes y 2 peces, sobran alimentos. Pero Jesús no quiere que sus discípulos escuchen algo. Verso número 14, 6, 14. Entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, verso 15,
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Por qué? ¿Por qué no dejó que lo hicieran rey? Eso vino, ¿no? No, él no vino a ser rey, él vino a morir en una cruz. Él vino a dar su vida en rescate por ellos. Él no podía permitir que llegara a la corona sin la cruz. Primero fue la cruz y luego la corona. Él sabía que lo empezaron a seguir. Los empezó a seguir, lo empezaron a seguir porque les había dado de comer. Les había dado de comer. Sin embargo, en algún momento ellos no quisieron seguir a Jesús. Un poquito más adelante, casi al final, verso número 65, en el 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, probablemente con la misma fe superficial de los de Juan 2:23, se fueron, lo dejaron, lo abandonaron, no echaron raíz, no creyeron en él de forma personal, no pusieron su fe, su confianza plena en Jesús, y simplemente Jesús dejó de ser útil. No me das de comer, no me sanas, no me haces milagros, ¿para qué te sigo? Y volvieron atrás muchos y lo dejaron. Incluso más adelante le dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes? ¿Se quieren ir ustedes? Y yo creo que varios de ellos, tal vez en su corazón había ciertas dudas, pero vuelve a hablar Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más? ¿Con quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos, a diferencia del resto que lo dejaron, ellos tenían fe salvadora. Fe salvadora. Fueron incapaces de abandonar a Jesús. Incapaces de dejarlo. Verso número 25. Concluye Juan diciendo en esta pequeña sección: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor no necesitaba que nadie le fuera con el chisme, que nadie le hablara de otros, que nadie dijera: no, mira, ve a este cuate, este es así y así, y no le vais a creer porque es así. Él no necesitaba eso. Él no necesitaba eso. No tenía necesidad de que alguien le diera testimonio de algún hombre. No requería información de otros. Él conocía el corazón, el verdadero carácter de aquellos que profesaban fe en él. No tenía necesidad de ayuda humana para evaluar el corazón de alguien. Él tiene ese conocimiento sobrenatural y él conoce de forma perfecta el corazón de todos los hombres. Ninguno conoce eso, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabe eso. Ninguno puede conocer lo que hay en el corazón de alguien. Como Dios se ve mucho más allá de lo superficial, y Él puede conocer el corazón de las personas. Dos versículos en particular quiero que me acompañes. El primero está en 1 Samuel 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dios manda a Samuel a la casa del padre de David y le dice: ven allá a casa de Isaí, porque vas a ungir a uno de sus hijos. Vas a ungir a uno de ellos. Y allá va Samuel a casa de Isaí, a Belén. Y ve llegar al primero de los hijos y dice: wow, este es el rey, grande, fuerte, un hombre fuerte. Y le dice Dios: no es él. No es él. Y ve cómo dice Dios a Samuel, verso número 7, primero de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová, ¿qué? Mira lo que está, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros nos dejamos impresionar por la apariencia física del hombre porque es lo que podemos ver. Es lo que podemos ver. Vi a un muchacho allá en Nogales, como de 2 metros de estatura, hermano. Dije, este de basquetbolista la hace. Y dije, este cuate sí. Y yo lo vi grandote y fuerte. Y dije, wow, yo lo vi así, imagínate. Así. Pero yo que vi su exterior. Yo no vi su corazón. Yo no sé si le gusta o no le gusta el básquetbol. Yo pensé, pues yo hubiera jugado básquetbol con esa estatura. Pero yo no sé si a él le gustaba. Yo no sé. Y Samuel fue su problema. Samuel vio al hijo de Isaí y dijo, este es el rey, miren qué guapura, grande, el hombre fuerte, un hombre imponente. Y Dios dijo, no mires su apariencia. No mires su apariencia. Yo lo desecho. A Dios le da igual tu apariencia, hermano. A Dios le importa tu corazón. A Dios no le importa si eres alto, bajo, güero, moreno. A Dios no le importa si tú te sientes bien con tu físico o no. A Él no le interesa. ¿A Él le interesa qué? El corazón. El corazón. Jehová mira el corazón. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Salmo 139. Un pasaje que yo espero que después de hoy vuelva a salir en algún momento. El autor es David. Y este es uno de los salmos que más deberían de abrir nuestro entendimiento para entender quién es Dios. Salmo 139. Oh Jehová, me espero, todavía yo oigo hojas moviéndose, caminando. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y bueno, lo entendemos porque dice la Biblia, pero como David somos incapaces de entender el conocimiento de Dios en nuestra vida. Él conoce todo, absolutamente todo. Es más, todavía nos dice lo que vas a decir y Dios ya sabe que lo estás diciendo. Esa es la idea del versículo. Él sabe lo que estás diciendo, Él sabe lo que vas a decir. Detrás y delante me rodeaste. No hay manera de esconderse, de escapar del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está presente en todo lugar. Verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde puedo esconderme de Dios? En el cielo, ahí está. En el Seol, ahí está. En el extremo del mar, ahí está. ¿En dónde puedo esconderme de Dios? Ni siquiera en la oscuridad, ni siquiera en las tinieblas, ni siquiera en un lugar donde parece que no hay luz, porque ahí Él me ve. Él ve todo, sabe todo, conoce todo, porque está en todo lugar. ¿Es posible esconderse de Dios? No. No. Cuando yo era niño, yo tenía mi cobija que era la capa de Superman.
Mi papá veía un programa en el 11, se llamaba Esta Noche a las 11. Era de Sofía. Yo tenía miedo. Oía la musiquita y me daba un pavor terrible. Y entonces agarraba mi cobija y me tapaba. Y yo decía, aquí abajo nadie me ve. Aquí abajo de mi cobija ningún fantasma, ningún monstruo, ninguna nada va a aparecer y me va a espantar. ¿Por qué? Porque mi cobija me protege. Y a veces así pensamos de Dios. Aquí en este lugar ni Dios me ve. Abajo de este lugar, escondido en este lugar, lejos de todos, nadie me ve. Estamos en un grave error. Porque ¿habrá un lugar donde Dios no esté? No. ¿Habrá alguna cosa que Dios no, un lugar donde Dios no vaya? No. ¿Habrá algo en mí que Dios no conozca? No. No. Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, está en todos lados. ¿Podemos huir de Él? No. No. ¿Podemos escondernos de la mamá? Sí. ¿Podemos escondernos del esposo o la esposa? Sí. ¿Podemos escondernos de la iglesia? Sí. Pero de Dios no. De Dios no. Usted no vivió 2 semanas, pero Dios me vio. Yo no los vi 2 semanas, pero Dios sí los vio. Es Dios. Es Dios. Es más allá de lo que vemos con nuestros ojos. Y su mirada va hasta lo más profundo del hombre. Y a Él nada se le escapa. Absolutamente nada. Dice el verso número 25. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y capítulo 3 y capítulo 4 son una ilustración de este versículo. El capítulo 3, que veremos la próxima semana, la primera parte, Él conocía la pregunta de Nicodemo. Nicodemo no se la hizo. La pregunta de Nicodemo era: ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y antes de que Nicodemo dijera la pregunta, Jesús le da la respuesta. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace otra vez. Él conocía a la mujer samaritana del capítulo 4. Conocía lo profundo de su pecado. Él sabía que la mujer tenía un pasado del cual ella se avergonzaba. Y Jesús le dice: yo sé tu pasado. Porque soy ¿qué? Dios. Dios. ¿Podemos escapar de Dios? ¿Podemos escondernos del Hijo? No. No podemos escondernos de Él. Él sabe perfectamente lo que había en el hombre. Él tiene un conocimiento perfecto de la naturaleza interior del hombre. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice de la palabra en Hebreos 4:12. Él conoce el corazón de todos nosotros, hermanos. Él conoce por qué viniste hoy. Él sabe por qué viniste hoy. Él sabe si viniste a fuerzas. Él sabe si viniste para adorar. O sabe si viniste para juzgar a los demás. O sabe si viniste para sacar un provecho de la iglesia. O sabe si viniste porque no tenías otro lugar a donde ir y dijiste: bueno, me caen bien los de la iglesia, voy a ir a pasar un buen rato con ellos. Él sabe perfectamente dónde está tu corazón en este momento. ¿En dónde lo pusiste? Él conoce qué estás pensando. ¿Te puedes esconder? ¿Te avergüenza? Él conoce todo, absolutamente todo. Podemos engañar a todos, pero a Cristo nunca lo podremos engañar. Nunca podemos engañar. Poca gente estuvo dispuesto a seguir al Señor. Al final de su ministerio, de las miles de personas que lo oyeron, de las miles de personas que hicieron una señal, que dieron una señal, solo 120. Quizás a los 11, quizás a sus hermanos, a María,
Poca gente estuvo dispuesto a poner su fe en Él como Señor y Salvador. Muchos lo siguieron para una sanidad, muchos lo siguieron para un milagro. ¿En qué grupo te encuentras tú? ¿Entre los que lo siguen por una señal, un milagro, que da algo? ¿O entre aquellos que lo siguen porque es su Señor y Salvador? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué crees en Él? Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es un buen momento para que le pidas perdón y le reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Pídele que venga a tu vida y te transforme, te cambie en un verdadero, un genuino creyente en Él. Pídele eso. Pídele eso. Y vemos una gran diferencia entre la naturaleza débil, torpe, humana y la perfección de un Dios que todo lo sabe. Todo lo sabe. Cristo es Dios. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Podemos engañarnos unos a otros. Con Dios no. ¿Te acuerdas que dice Pablo en Gálatas? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y una aplicación más. Espero que no te hayas perdido el Salmo 139. Y si sí, regresa al Salmo 139. Y yo creo que deberíamos de pedirle al Señor con una oración muy personal, verso 23 y verso 24. Salmo 139, 23 y 24. Empieza diciendo el verso 1, Jehová, tú me has examinado y conocido. Termina diciendo David, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Padre, tal vez, Señor, muy dentro de nosotros pensamos que hay momentos, hay situaciones en las que podemos, Señor, escapar de ti. Estamos engañados, Padre. Tal vez pensamos, Señor, que en ciertos lugares, bajo ciertas circunstancias, Señor, podemos ocultarnos de tu mirada. Pero eso no es verdad tampoco. Siempre estamos delante de ti. Pero es un Dios que todo lo sabe. Eres un Dios que todo lo ve. Eres un Dios que todo lo puede y es un Dios que siempre está presente en todo lugar. No podemos, Señor, escondernos de ti. Como dice David, Padre, examina mi corazón. Examina, Señor, mi corazón. Prueba mis pensamientos. Y si hay algo en mí, Señor, que haya que quitar, quítalo. Quítalo, Señor. Danos, Señor, la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado y de pedirte perdón y de buscar, Padre, buscar esa reconciliación, Señor, contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, venimos arrepentidos, Señor, delante de ti, suplicando, Señor, misericordia. Suplicando gracia, Padre, suplicando perdón, porque te hemos fallado. Nuestros pensamientos están lejos de ser pensamientos santos. Nuestras actitudes están lejos de ser las actitudes que te honran a ti como nuestro Dios. Tal vez nuestras acciones, Padre, a veces pueden ser hipócritas, pueden ser llenas de maldad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pensar que podemos más que tú. Perdónanos, Padre, porque a veces pensamos que no te necesitamos en la vida y que podemos, Señor, vivir sin ti.
Padre, porque no tenemos un corazón que te honra, no tenemos un corazón santo como el tuyo. No vivimos una vida santa, es lo que tú demandas de nosotros. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a creer fielmente en nuestro Jesús, a depositar nuestra confianza, nuestra fe solamente en Él, reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas, reconocer que sin Él estaremos totalmente perdidos, sin esperanza. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Y oramos, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que todavía están lejos de ti. Por aquellos, Padre, que su fe es superficial. Por aquellos que su fe es de momento, cuando te necesitan, cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad. Dale, Señor, la oportunidad de creer en Cristo como Señor y Salvador. Dale la fe necesaria, Señor, para la salvación. A veces entendimiento, Señor. Transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, donde tu palabra, Señor, penetre y dé fruto. Y de esa forma, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Oramos, Señor, porque creemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es a Él y solo a Él a quien adoramos y a quien rendimos nuestras vidas. Oramos agradecidos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.